Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conciencia y Conciencia. Hoy vamos a hablar de algo que me encanta, de historia, de la historia del perro y de la historia de lo que come. Y lo vamos a hacer apoyándonos en un estudio científico muy importante sobre los orígenes del perro doméstico, tal vez el más importante en décadas, el cual fue publicado en la revista Nature hace apenas unos días, el 25 de marzo del 2026. Vamos a responder a una pregunta que parece simple, pero que lo cambia todo. ¿Qué comió el perro? No el lobo, sino el perro doméstico durante los últimos 15,000 años que lleva viviendo con nosotros. Y vamos a ver cómo eso cambió en los años 50 con una bendita máquina de extrusión, una bolsa de cereales y una campaña de marketing que convenció al mundo entero de que eso era lo correcto. Así que vamos a la intro y empezamos. Este es Conciencia y Conciencia, el podcast donde cuestiono todo lo que se nos dice sobre salud, nutrición y comportamiento animal. Lo hago desde la evidencia científica, mi experiencia y pensamiento crítico. Soy la doctora Freeman, bióloga, veterinaria y nutricionista. Después de 25 años en la profesión, entendí que a los veterinarios se nos enseña todo sobre las enfermedades y cómo curarlas. Pero yo decidí enfocarme en la salud y en los pilares que la mantienen en el tiempo. Hoy acompaño a tutores comprometidos que desean hacerse cargo de construir y mantener la salud de sus mascotas. Empecemos. Hoy arrancamos con una pregunta que parece histórica, pero que es completamente actual y fascinante. ¿Qué comió el perro antes de que existiera una bolsa de bolitas secas, lo que conocemos como croquetas? Porque para entender qué debería comer hoy, primero hay que entender qué comieron durante miles de años. Y antes de entrar en materia, quiero que hagamos un ejercicio juntos. Olvidemos por un momento el debate de que si los perros son como los lobos o no, si son lobos o si no son lobos. Ese debate nos distrae. La gente tiene razón cuando dice que el perro doméstico no es un lobo. Y aunque son la misma especie, el perro lleva miles de años evolucionando al lado del ser humano y ha desarrollado adaptaciones que los lobos no tienen. Pero esa diferencia no invalida la pregunta. La pregunta relevante no es si el perro es un lobo o si el perro se originó de los lobos. La pregunta relevante es ¿qué comió el perro doméstico durante los miles de años que lleva viviendo con nosotros? ¿Qué comió antes de que existiera una bolsa de croquetas? Y la arqueología y la genética nos dan esa respuesta hoy. Y enfatizo, hoy, sí, en el 2026, y nos la da con más claridad que nunca. Y además nos revela que la historia de la domesticación es aún más antigua de lo que pensábamos. El 26 de marzo del 2026, literalmente hace unos pocos días mientras grabábamos este episodio, se publicó en la revista Nature un estudio que redefinió lo que sabíamos sobre los orígenes del perro doméstico. El equipo de investigadores liderado por William March y Lauren Franz, con la participación de 17 instituciones internacionales, incluyendo Oxford, Múnich, UCL y el Museo de Historia Natural de Londres, analizaron genomas completos, nucleares, mitocondriales, de restos caninos encontrados en dos sitios arqueológicos claves. Pınarbaşı en Turquía, con una antigüedad de 15,800 años, y la cueva de Gold en Somerset, Reino Unido, con 14,300 años de antigüedad. Los restos confirmaron, sin ambigüedad, que esos huesos pertenecían a perros domésticos, no a lobos. Y no solo eso, esos perros ya formaban parte de una población genéticamente cohesiva y ampliamente distribuida en toda Europa Occidental y Anatolia, desde Somerset hasta Turquía, más de 4,000 kilómetros, con un alto grado de parentesco genético.
Esto empujó hacia atrás la evidencia genética directa de perros domésticos en 5.000 años respecto a lo que teníamos antes, ya que se creía que el perro tenía unos 10.000 años de domesticación. Ahora resulta que son aproximadamente 15.000 años. Y así se sitúa la domesticación del perro firmemente en la última edad de hielo, cuando todos los humanos eran cazadores, recolectores y no existía todavía ningún animal ni planta domesticado. ¿Y por qué les cuento esto en un podcast de nutrición? Porque este estudio no solo nos dice cuándo apareció el perro, también nos dice cómo vivía y qué comía. El análisis de los isótopos dietéticos de los restos de Pinavarchi mostró algo fascinante. Los humanos de ese sitio estaban alimentando a sus perros con pescado. No era un animal que buscaba su propia comida al margen del campamento. Era un animal al que los humanos, cazadores-recolectores del Paleolítico, le daban intencionalmente parte de lo que ellos mismos comían. Y hay más. En Pinavarchi, en la cueva de Goltz y en algunos otros sitios en Alemania, los perros fueron enterrados junto a los humanos, con los mismos ritos funerarios, tratados, en palabras del equipo investigador, casi como personas. Estamos hablando hace 15.000 años, en la edad de hielo, mucho antes de la agricultura, mucho antes de cualquier concepto de comida para mascotas. Esos perros comían lo que los humanos a su lado cazaban, pescaban y recolectaban. Sí, comida real, sin procesar, sin extrusar, sin preservantes. Ahora bien, avancemos en el tiempo, a la llegada de la agricultura. Hace unos 10.000 a 12.000 años, la dieta del perro ahí comienza a cambiar gradualmente. Los perros que vivían en las comunidades agrícolas empezaron a consumir más granos y más almidones. No porque fuera su alimento ideal, sino porque vivían con agricultores y comían lo que había. Y la genética registró esa adaptación en los perros, los cuales desarrollaron unas copias adicionales del gen que codifica la amilasa pancreática, la enzima que ayuda a digerir el almidón. Esta es una evolución real y documentada, pero cuidado con la interpretación, porque aquí está uno de los malentendidos más comunes. Adaptación no es sinónimo de optimidad. Que el perro pueda tolerar almidones no significa que el almidón sea su alimento óptimo. Los humanos también podemos tolerar comer mal durante algunos años, lo que no significa que eso sea lo mejor para nuestra salud. Durante milenios, desde los cazadores-recolectores del Paleolítico hasta entrando el siglo XX, los perros comieron comida real, carne, hueso, vísceras, sobras de la comida humana. El poeta romano Marco Terencio Varrón, en el año 30 a.C., recomendaba para los perros de trabajo darles carne, hueso, cebada remojada en leche bronca. Nada de bolsas llenas de bolitas secas, nada de extrusión. El perro no es un lobo, pero lleva 15.000 años comiendo comida real. Hasta los años 1920 aproximadamente, los perros en la mayoría del mundo y por supuesto que en América Latina seguían comiendo restos de comida humana, lo que sobraba del almuerzo, huesos, lo que quedaba en el fogón. No era una dieta formulada, no era perfecta, pero era comida real. Nadie se había preguntado todavía si había que vender alimento especial para perros. Ese concepto no existía, pero eso estaba a punto de cambiar. Y lo que vino después explica en gran medida la crisis de salud que vemos hoy en nuestras mascotas. El primer alimento comercial para perros lo inventó James Spark, un electricista de Ohio. No es un veterinario, ojo, no es un nutricionista. Fue un electricista. Él estaba de viaje por Liverpool en 1860 y vio a los perros comiendo unas galletas duras, hard track, que los marineros tiraban al llegar al puerto. Y Van tuvo una idea de negocios. Creó las Spark Patent Meal Fibrin Dog Cake, galletas de harina de trigo, remolacha, vegetales y sangre seca de res, y las comercializó para los cazadores ingleses de clase alta, como el alimento civilizado para los perros de clase. No había nada de ciencia detrás, era puro marketing. En los años 20, la empresa Chapter Brothers en Illinois lanzó el primer alimento enlatado para perros, Kennel Ration.
El ingrediente principal era carne de caballo, ya que había mucha disponible y era muy barato, porque en ese momento los automóviles estaban reemplazando a los caballos en el trabajo. Luego llegó la Segunda Guerra Mundial y los metales fueron racionados. Así que nos quedamos sin latas. Las empresas empezaron a buscar alternativas y encontraron los cereales, subproductos baratos de la industria alimentaria humana. ¿Y qué hicieron? Los empacaron en bolsas de cartón, súper conveniente, súper económico y con unos grandes márgenes de ganancia. En 1956, Purina, una empresa que fabricaba cereales para humanos y alimentos para animales de granja como cerdos y pollos, usó su maquinaria de extrusión para crear algo nuevo, la primera croqueta extrusada para perros. El proceso de extrusión es simple de entender. Se mezclan los ingredientes con agua, se forma una masa, esa masa se pasa por una cámara donde se inyecta vapor a alta presión. Eso eleva la temperatura por encima de los 150 grados centígrados en cuestión de segundos. El calor, la presión y el vapor actúan juntos para cocinar y esterilizar el contenido. Luego esa masa cocinada se empuja a través de un molde con la forma deseada. Y así nacen las bolitas que reconocemos como croquetas. Finalmente se secan con aire caliente para eliminar la humedad y garantizar meses de vida útil en una bolsa. El resultado, un producto súper estable con meses o años de vida útil, liviano, barato de producir y fácil de empacar. Todo ese calor, toda esa presión y ese vapor destruyen gran parte de los nutrientes originales. Las enzimas, las vitaminas son termolábiles, los ácidos grasos también. Por eso, una vez terminado el proceso, el fabricante tiene que añadir de vuelta todos esos nutrientes que se acaban de destruir. Y ahí tenemos las vitaminas sintéticas, los minerales artificiales, los inorgánicos, todos los aditivos. Lo que la naturaleza puso, el proceso lo eliminó. Lo que el proceso eliminó, la química lo reemplaza. Y así obtenemos nuestra bolsa de bolitas secas que nos puede durar años en un estante. Pero recuerda que nada de lo que está diseñado para durar años en un estante puede ser saludable. En 1964, el Pet Food Institute, que es el lobby de la industria de alimentos para mascotas, lanzó una campaña masiva de publicidad en los Estados Unidos. El mensaje era claro: el alimento comercial es la única opción adecuada para tu perro. Todo lo demás, las sobras, la comida de la mesa, la carne cruda, era peligroso e incompleto e inapropiado. Era pura estrategia de marketing, pero funcionó. Y en pocos años la industria convenció a veterinarios, a consumidores, a los reguladores, a todo el mundo que un producto inventado en los años 50 era la norma natural. Y la norma se mantuvo. Y hoy el alimento comercial extrusado, las bolitas secas o croquetas, representan la mayor parte del mercado global de alimentos para mascotas. La croqueta no fue inventada para la salud de tu perro, fue inventada para la conveniencia y la ganancia de la industria. Pero mientras la industria consolidaba su dominio, hubo voces que dijeron: esto está mal". Al final de los años 80, en una clínica de animales mixtos en Sydney, el doctor Tom Lonsdale, graduado en el Royal Veterinary College en Londres, empezó a notar algo que no podía ignorar. Los perros que comían sobras, reales, huesos crudos, llegaban sanos a su consultorio, mientras que los perros que comían croquetas llegaban más enfermos, con las encías inflamadas, con mal aliento, con enfermedades crónicas que no cedían con ningún tratamiento. El doctor Lonsdale no era un influencer, era un veterinario clínico que miraba a sus pacientes y sacaba sus propias conclusiones. Él fundó, junto a otro grupo de colegas veterinarios, lo que se conoce como el Raw Meaty Bones Lobby, un grupo de profesionales que desde adentro de la profesión empezaron documentando y denunciando que el alimento ultraprocesado estaba enfermando a los animales. En 1991, el doctor Lonsdale publicó su primer boletín clínico denunciando esto. En 1992, en el Journal of Veterinary Dentistry,
propuso formalmente la hipótesis de la enfermedad periodontal en carnívoros mamíferos, explicando con rigor científico por qué los carnívoros deberían comer huesos crudos para mantener su salud bucodental. Y claro, la respuesta de la industria y de los profesionales veterinarios no se hizo esperar, fue intentar silenciarlo. Desde ese mismo círculo surgió en 1993 el libro Give Your Dog a Bone del doctor Ian Billingbrough, el cual llevó las ideas del lobby al mundo entero bajo el nombre de BARF. El libro vendió cientos de miles de copias. El doctor Billinghorn recorrió continentes y la historia popular le dio el crédito del padre de la alimentación natural al libro y a quien lo firmó. Pero la semilla venía plantada desde atrás, desde el doctor Lonsdale y sus colegas, muchos años antes, sin libros masivos, sin giras y sin conferencias, solo con la observación de sus pacientes, la evidencia clínica y la negativa de callar. ¿Por qué te cuento esto hoy? Porque no es un detalle menor en la historia, es un patrón que se repite. Cada verdad pasa siempre por 3 fases. La primera, donde se ridiculiza. La segunda, recibe una violenta oposición. Y la tercera, cuando es aceptada como algo evidente. Si rastreamos el origen de cada verdad incómoda sobre la nutrición animal, siempre encontrarás un veterinario en el comienzo, no un vendedor, no un influencer, un profesional en la salud que observó, comparó, documentó y tuvo el coraje de decirlo sin importar las consecuencias. Y esa también es una de las razones por las que estoy hoy aquí. Así que hoy hicimos un maravilloso viaje en el tiempo. Vimos que el perro lleva al menos 15.000 años comiendo comida real al lado del ser humano. Vimos cómo la industria en menos de 70 años reemplazó esa historia con una bolsa, un proceso industrial y una campaña de marketing extraordinariamente efectiva. Y vimos que desde adentro de la propia profesión veterinaria hubo quienes se dieron cuenta primero que la verdad siempre ha llegado desde quienes tenemos a los pacientes enfrente y no desde quienes tienen productos que vender. Y ahora la pregunta que sigue es, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Qué significa alimentación natural en términos prácticos? ¿Qué tipos de alimentación natural existen? ¿Cuáles son sus ventajas y sus limitaciones? ¿Y qué dice la ciencia sobre las consecuencias de lo que le estamos dando de comer a nuestras mascotas hoy? Eso es exactamente lo que vamos a explorar en el próximo episodio, así que no te lo puedes perder. Y si este episodio te puso a pensar, a cuestionarte, compártelo con alguien que lo necesita, porque solo el conocimiento que circula transforma. Y hasta el próximo episodio, Conciencia y Conciencia. Gracias por acompañarme. Y si este episodio te hizo pensar, te hizo cuestionar lo establecido, si te dio herramientas para actuar diferente sobre la salud de tu mascota, entonces cumplió su función. Ahora te toca a ti. Comparte este podcast, envíaselo a tus amigos, públicalo en tus redes, porque cada persona que lo escuche será una mascota con una mejor salud. Porque cuidar es entender, prevenir y decidir. Conciencia y conciencia. Hasta el próximo episodio.